tal, comunidad? Gracias por acompañarnos una noche más. Gracias por permitirnos entrar en sus hogares, o en ese rincón solitario donde han decidido escucharnos hoy. Hoy no es una noche cualquiera. Tenemos para ustedes una selección de experiencias que nos han hecho llegar. Relatos que rozan lo imposible y que nos recuerdan que no estamos solos como creemos cuando se apagan las luces. Desde presencias que habitan en los lugares de trabajo. Es hora de bajar el volumen del mundo exterior y subir sus miedos. Pónganse cómodos, apaguen las luces que comenzamos con el primer relato. El turno que no termina. Hay silencios que gritan de un edificio de oficinas a las 3 de la mañana es uno de ellos. Esto me pasó hace apenas algunos meses, alrededor de 2. Trabajo como guardia de seguridad en un edificio corporativo en el centro de la ciudad. Una estructura de cristal, de acero, moderna e impecable. Por el día, el eco de los pasos y el murmullo de las oficinas te hace sentir acompañado. Pero cuando se apagan las luces principales, el edificio parece cobrar una vida propia, una vida fría y mecánica. Exactamente a las 3:15 de la madrugada, estaba en la cabina de monitoreo rodeado por el brillo azulado de las pantallas. Pero de pronto, en el monitor del cuarto piso, vi algo que me heló la sangre. El elevador se abrió y una mujer entró. Llevaba un vestido oscuro, largo, y caminaba con una rigidez que no parecía natural. Lo primero que pensé que fue que alguien se había quedado encerrado, pero en el registro de entrada no había nadie más que yo. Subí por las escaleras de emergencia y el corazón me martilleaba en los oídos. Al llegar al pasillo del cuarto piso, las luces automáticas se encendieron una por una, con un chasquido metálico que resonaba en el vacío. El elevador estaba ahí con las puertas abiertas, esperándome. No había nadie adentro, pero al entrar, un aroma denso me golpeó. Era perfume de rosa, pero no uno fresco, sino uno rancio, como el que me emanan las flores que llevan días secándose sobre una tumba. Sí, escucharon bien, sobre una tumba. De pronto el sonido de unos tacones contra el piso de mármol empezó a sonar al final del pasillo. Tac, tac, tac. Rítmico, rápido. Corrí hacia el origen del ruido, gritando que se detuviera. El edificio estaba cerrado. Llegué al final del corredor, donde una enorme pared de cristal reflejaba todo el pasillo. Me detuve en seco. En el reflejo vi mi propia silueta agitada, pero justo detrás de mí una mano pálida con dedos largos y uñas amarillentas se posaba suavemente sobre mi hombro derecho. Sentí un beso real, un frío que me quemó la piel a través del uniforme. Giré con la linterna en alto, pero detrás de mí solo estaba el pasillo vacío y el eco de mi propia respiración. Tuve que renunciar la semana siguiente. Un compañero veterano me confesó después
que en los años 50 ese terreno albergaba un asilo de ancianos. Una noche una de las linternas murió. Una de las que cuidaban murió, esperando a un hijo que nunca llegó, rodeada de ramos de rosas. Sí, escuchaste bien, de rosas, que se pudrieron junto a ella. Dos amigos conducían por una carretera oscura y solitaria, desde Azcala hasta Córdoba, Veracruz. El lamento de la Llorona había tenido un día largo y agotador. Solo querían llegar a sus destinos lo antes posible, pero la oscuridad parecía envolverlos, haciendo que se sintieran cómodos y nerviosos. De repente, sí, de repente, una figura femenina emergió de la oscuridad, parada al lado de la carretera. Su rostro era pálido y demacrado, y sus ojos brillaban con una luz sobrenatural. Los amigos se sorprendieron y se asustaron por su repentina aparición. La mujer se quedó parada al lado de la carretera, mirándolos con una expresión triste y desesperada. Parece que pidió que la llevaran, pero no especificó a dónde quería ir. Los amigos intercambiaron miradas nerviosas, pero sin saber qué hacer. Mientras la observaban, notaron que sus piernas parecían desaparecer en la oscuridad, como si no tuviera pies. Esto le dio un escalofrío y se sintieron aún más temerosos. La mujer comenzó a aproximarse hacia ellos. Los amigos sintieron que su mirada podía hacer leer sus pensamientos. Su presencia era opresiva y parecía que la oscuridad se había hecho más densa y pesada. Uno de los amigos finalmente encontró el coraje para preguntarle a dónde quería ir, pero ella solo movió la cabeza y repitió su petición de que la llevaran. Los amigos estaban confundidos. Justo cuando la mujer estaba muy cerca del auto, uno de ellos exclamó de repente: ¡Es la Llorona! ¡Es la Llorona! Oh. La mujer se transformó en una figura aterradora. Con un rostro de ira y dolor, lanzó un grito aterrador que heló la sangre de los amigos. El conductor pisó el acelerador y el coche se alejó a toda velocidad. Los amigos nos pararon hasta llegar a la gasolinera de Córdoba, sacudidos por el encuentro. ¿Qué más les puedo contar sobre esto? Desde ese día evitaron conducir de noche, atormentados por el recuerdo de la misteriosa y aterradora mujer que había conocido en esa carretera oscura. Este relato fue el lamento de la Llorona. Episodio: ¿siguen con las luces apagadas? Déjalo en los comentarios. Te recomiendo que te pongas cómodo porque esta historia, un silbido en la carretera. En la carretera la soledad es tu única compañera, hasta que algo decide presentarse. ¿Qué les cuento? Soy trailero desde hace 15 años. Mi padre también trabajó de trailero. Recorrió esas rutas antes que yo.
Siempre, pero siempre, me dio un consejo que me parecía una tontería de un viejo. Me decía: hijo, si vas por el monte y escuchas un silbido, guárdatelo. Nunca, pero nunca por nada del mundo intentes imitarlo o responderle. Yo siempre pensaba que eran cuentos para no quedarse dormido al volante. ¿Qué les cuento a ustedes? Una noche, esas de octubre, cerca de la zona desértica, la frontera, el destino me jugó una mala pasada. Se me ponchó una llanta trasera en un tramo donde no había ni una sola luz, ni señal en el celular. Ahí tuve que bajar con la linterna entre los dientes y empecé a trabajar. El silencio era absoluto, nada, hasta que lo escuché. Un silbido largo, agudo, que subía y bajaba de tono, proveniente de la maleza, de esa maleza oscura a la orilla del camino. Pero no saben lo que me pasó en un momento de estupidez, queriendo demostrarme que no tenía miedo. Soplé con fuerza y se lo devolví. Mi padre me había dicho que no hiciera eso. El silbido fue imitando la misma melodía. El silencio que siguió fue tan pesado que sentí que el aire me faltaba. A los 5 segundos, ¿qué les digo? El silbido regresó, pero esta vez no venía del monte. Sonaba exactamente igual al mío, con el mismo error de tono que yo había cometido, y venía detrás de mi tráiler. Sí, escucharon bien, detrás de mi tráiler. No venía del monte, a menos de 3 metros de distancia. Solté la llave de cruz y me subí a la cabina de un salto, cerrando los seguros. Al encender las luces altas, la luz cortó la oscuridad y vi a esa cosa. Estaba parada justo donde yo había estado trabajando. No era un hombre, era una figura delgadísima. Esto se pone interesante. De casi 3 metros de altura, con extremidades que parecían ramas secas y una piel grisácea. No tenía ojos, solo una hendidura vertical en medio de la cara, de donde salía y un aire frío y rancio. No sé, pero estas rutas están malditas. Esa cosa volvió a silbar, pero esta vez fue un sonido distorsionado, como si 1000 voces humanas silbaran al mismo tiempo dentro de su pecho. Arranqué el motor y manejé, destrozando el pavimento hasta llegar a una zona poblada. Cuando bajé a revisar en la puerta de la cabina, habían marcas de rasguños profundos, como si algo hubiera intentado trepar mientras que yo huía. Seguimos en este episodio, en la tercera historia, la sombra de mi abuelo. En esta época, mi hermano y yo estábamos bajo el cuidado de una niñera. Aquella tarde, los tres nos encontrábamos en la cocina de nuestra casa de 2 plantas, mientras la niñera preparaba la comida. Nuestro vecindario estaba cerca de una quebrada y los patios de las casas
colindantes se unían entre sí. Se decía en casi todas las casas de la zona. Ocurrían fenómenos inexplicables. Recuerdo que me acerqué a la ventana y vi el patio de unos de los vecinos. Allí, en una antigua mecedora, descansaba una muñeca grande, con un aspecto aterrador. Lo que me heló la sangre fue que la muñeca se balanceaba sola, como si alguien invisible la meciera. Con un movimiento lento y espeluznante, la observé, petrificado durante 2 o 3 minutos, incapaz de apartar la mirada. El vaivén de la mecedora parecía estar dirigido hacia mí. Era una noche, un poco de lluvia. Esa muñeca parecía que me estaba observando, similar a esas de las escenas de terror, en las que una figura macabra se balancea en la penumbra. Un escalofrío recorrió mi cuerpo y el miedo se apoderó de mí. Retrocedí y llamé a mi hermano. Sabía que los adultos suelen ser escépticos respecto a estas cosas, así que él era mi única esperanza de que alguien me creyera. Le expliqué rápidamente lo que había presenciado. Ambos volvimos a asomarnos por la ventana, pero para nuestra sorpresa, la muñeca ya no estaba ahí, pero la mecedora continuaba moviéndose sola. El miedo nos paralizó y sin dudarlo nos refugiamos debajo de la mesa del comedor. Pero lo más espeluznante sucedió después. Mientras nos escondíamos bajo la mesa, empezamos a oír golpes secos contra la puerta. Nos miramos con los ojos abiertos de par en par, sin atrevernos a movernos, con el corazón a punto de estallar. Así quedó grabado ese recuerdo, marcado por el sonido persistente de la puerta y la inquietante sensación de que algo o alguien nos estaba observando desde el otro lado. Continuamos con los relatos de terror, relatos de sombras, relatos de madrugada. Espero que hayas llegado hasta acá. Si lo hiciste, deja un like. Si no te has suscrito, te podés suscribir para más contenido como estos. ¿En dónde? En Enigmas Misterios. Esta historia se llama La Santa Compañía. Hubo una algarabía entre los vecinos del lugar cuando se enteraron de la visita de Santiago. Al llegar a la casa de su abuelo, ambos se dieron el anhelado abrazo. A la entrada de la noche y sin poder aún conciliar el sueño, salí a tomar aire fresco por las angostas calles de la aldea. Se escuchaban cánticos a la lejanía, similar a los entonados en la misa. No se parecía a la algarabía que más temprano hubo por su llegada. Además, se percibía un penetrante aroma de cera quemada. Curioso encaminó su paso hacia aquellas voces graves y enigmáticas que se oían en medio de la espesura de la noche. El clima cambió.
Un frío indescriptible se colaba a través de su piel hasta helarle los huesos. Con el corazón acelerado, Santiago pensó que sería mejor volver, pero la curiosidad no le dejaba, así que prefirió agazaparse entre algunos arbustos y esperar a ver qué sucedía. Para su sorpresa, un coro de apariencia espectral se acercaba en su dirección. Aquella procesión fantasmagórica estaba encabezada por un hombre demacrado, que alzaba con una mano una cruz, mientras que en la otra llevaba un cubo de agua. Él no entendía por qué el agua. Apenas podía entenderse la cadencia del rezo del rosario, recitada por los cadavéricos penitentes, formado en dos filas tras la cruz. Estaban vestidos con sotanas negras y blancas, mientras que sus cráneos se hundían en las capuchas cónicas de su misterioso ropaje. ¿Qué te digo? Además, además, llevaban velas encendidas en sus huesudas manos, alumbrando tenuamente el recorrido. Motivado por una fuerza mística, Santiago siguió sigiloso la espectral caravana. El terror se apoderó de él cuando la marcha continuó su curso hasta el pueblo, deteniéndose luego en la puerta de la casa de su abuelo. El anciano inexplicablemente caminó hasta la procesión. Uno de los espectros le concedió una vela. Su abuelo también se unió a la fila y de inmediato desaparecieron en medio de la niebla de la noche. ¡Ja! ¡Qué extraño! El portador del crucifijo cayó al suelo por un momento hasta que logró incorporarse para continuar rumbo fijo. Parecía un muerto viviente agotado por el menester de las procesiones nocturnas. Agitado, Santiago irrumpió en la casa de su abuelo, encontrándole sin vida en su cama. En ese momento comprendió aquello que había visto era la Santa Compañía, reclamando la presencia de su abuelo a sus filas. A partir de entonces formaría parte del fantasmagórica procesión que camina eternamente en busca de nuevas almas. El sillón del diablo. La última historia. Durante el curso desapareció un niño de 9 años de edad que fue visto por última vez cerca de la casa del estudiante. Algunos de sus vecinos denunciaron haber escuchado llantos y gritos que las autoridades entraron en la vivienda. En el sótano encontraron al niño descuartizado, además de restos de animales y una gran cantidad de material médico. Andrés de Proaza confesó el crimen y explicó que poseía un sillón que le permitía contactar con el diablo. Y a través de él obtenía una mayor sabiduría médica. Según comentó, el sillón había sido un regalo de un nigromante. Además, advirtió que solos los médicos podían sentarse en él. Pues sí, cualquier otra persona moriría al tercer día. El estudiante murió en la horca y el sillón fue guardado en un almacén de la universidad. Años después, 2 hombres murieron tras haber tomado asiento en el llamado sillón del diablo.
y su leyenda fue cobrando fuerza. En la actualidad, el sillón está expuesto en el Museo Provincial de Valladolid y se mantiene la prohibición de sentarse en él. ¿Tú te animarías a ir y sentarte? Déjalo en los comentarios. Espero que no. Gracias por llegar hasta acá si llegaste realmente. Dejanos un like y un comentario para seguir creciendo y seguir subiendo más contenido como estos relatos del lado oscuro, relatos perturbadores, relatos inquietantes, fenómenos paranormales. Hasta un nuevo episodio.